12:43, seguimos en Herrera en Cope más Sevilla. Después de pasarlo bien, de reírnos con nuestra querida Merche, de admirarla, de admirar a la gente que trabaja, que está siempre con una sonrisa y que trabaja de corazón y hace las cosas pues siempre de la mejor manera. Eso es maravilloso. Si todo el mundo fuera como Merche, pues seguramente nos serían las cosas muchísimo mejor. Vamos a hablar de literatura y vamos a hablar, fijaos, yo cuando recibo el ejemplar, leo el título, leo la portada y pone El retratista de los niños muertos y entre paréntesis, en los tiempos del porvenir. Su autor, Manuel Aparicio Villalba. A quien tenemos al teléfono, Manuel. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenos días, digo yo siempre. Bueno, sí, buenas tardes. No, yo sé que voy a contramano, pero yo es que antes de comer es que no sé, lo de las tardes ya me suena a las 4:30. Oye, de todos modos, Manuel Aparicio Villalba, bueno, enhorabuena por este libro. Muchas gracias. Tienes muchas cosas que contarnos, porque tú como sevillano, y este libro encierra muchas claves y muchas cuestiones que a los sevillanos y a los que no hemos nacido aquí, pero estamos enamorados de esta ciudad, nos interesan, ¿verdad? Sí, tiene muchas claves sobre Sevilla, aunque el libro no trata sobre Sevilla, el libro no menciona Sevilla en ningún momento, pero su configuración en Sevilla, en Villalatas. Pues explícanoslo, por favor. Sí, vamos a ver, yo tenía claro de que quería un escenario mágico y tenía un recuerdo de mis padres, un recuerdo de mi abuela y de mi bisabuela que habían vivido en Villalatas. Villalata fue el suburbio más grande que tuvo Europa a finales de los años 20. Todo el cinturón de miseria que bordeaba la ciudad, que recorría toda la ciudad de Sevilla, había más de 35 asentamientos chabolistas. Con motivo de la Expo del 29, los trasladaron a la zona de Amate. Ajá. Y aquello se conoció como Villalata, Estados Unidos de la Miseria o Estados Unidos de Amate. Cualquiera de los tres nombres lo usaban. Ajá. ¿Qué nos vamos a encontrar en tu obra, Manuel? En mi obra se va a encontrar una historia épica familiar. Dentro del más puro realismo mágico, de la tradición del realismo mágico, vamos a encontrar a dos grandes mujeres que están luchando por el porvenir, por eso del subtítulo Los tiempos del porvenir, y va de una época de 1883 a 1929, y dentro del escenario, del marco de lo que es Villalatas. Uh-huh. Oye, Manuel, a la hora de sentarte a escribir, ¿de qué fuentes bebes? Bueno, tenía una fuente muy potente que era la propia tradición de la familia. Es más, la estructura del libro no es lineal, va balanceándose la narrativa de unos tiempos a otros como lo haría nuestra abuela alrededor de una mesa de camilla, ¿no? Porque al final los recuerdos se van hilando unos con otros. Por otra parte también, pues bueno, siempre me ha interesado la historia de Sevilla, siempre me ha interesado incluso la época de principios del siglo XX y finales del siglo XIX, y sobre eso tenía bastante documentación. Ajá, perfecto. ¿Cuánto has tardado en escribir la novela? Un año. Me preguntan que cuánto y la gente se queda un poco alucinada. ¿Por qué? Año. Porque creen que es poco para escribir una novela, pero vamos, de todas formas tengo ahora mismo el orgullo que la crítica la está nombrando como una verdadera obra literaria. Eso es el mayor halago que le pueden hacer a un escritor. Ajá. Oye, el título a mí me llama mucho la atención porque ahora mismo en Internet, como se puede encontrar prácticamente de todo, que es lo bueno y lo malo también, es las dos caras de una misma moneda. Yo recuerdo haber visto esas fotografías que yo supongo que serían finales del 19, principios del 20, ¿no? Cuando había pues moría algún niño, algún infante en la familia, se les retrataba, ¿no? Sí, eso fue prácticamente desde los años 60 hasta los años 1860, 1890 y tanto. Uh-huh. Sobre todo aquí en Sevilla fue la época dura, ¿no? La época, digamos, que más se hizo. En Sudamérica sí esta tradición siguió más adelante, se metió en principios del siglo XX, pero en Sevilla prácticamente a principios del siglo XX ya no existía esta tradición. Lo que pasa es que en Villalatas, que allí morían los niños por cualquier quehacer, es decir,
En Sevilla, en 1905, era la ciudad con la mortalidad más alta del mundo. La segunda era Bombay. Es decir, imagina aquella zona que era Villalatas, ¿no? No había ningún tipo de infraestructura, y el informe del doctor Hauser que saca por aquella época es demoledor, ¿no? Con lo cual, pues bueno, el tema de retratar a los niños muertos es, digamos, un argumento que está en el trasfondo de la novela, pero que tampoco es el hilo conductor de la novela. Ajá. Dice Santi Baró, Rourel, en la faja de tu novela, del retratista de los niños muertos, dice: Aparicio muestra un talento arrollador, con un vocabulario excelente, una frescura narradora de muchos quilates, una capacidad para transmitir emociones y descripciones como la mejor de las plumas de la historia de la literatura, tanto que por momentos dudaba si no estaba leyendo al gran Gabriel García Márquez. ¿Cómo se te queda el cuerpo, Manuel? Hombre, cuando la agencia literaria, yo le mandé el manuscrito y valoró esta obra con la máxima puntuación que nunca había valorado, a una obra con un 10, y me dijo que verdaderamente era una joya literaria, pues me quedé, pues bueno, prácticamente ya sabía que era muy buena. La primera editorial que la mandé el manuscrito me lo cogieron sobre la marcha, y eso para un autor novel es muy complicado hoy en día. Qué bueno. Oye, Manuel Aparicio Villalba, ¿en qué momento personal te encuentras tú para seguir escribiendo durante mucho tiempo? ¿Tienes muchas historias en tu cerebro y en la punta de los dedos? El subtítulo de Los tiempos del porvenir es porque ya estoy liado con la segunda novela. No, vamos, esta novela, El retratista, comienza y termina, pero hay aspectos que me gustaría desarrollar en una segunda con personajes secundarios y demás, ¿no? Se va a llamar El costurero de la reina en los tiempos del porvenir. Y esa sí se va a centrar en la Sevilla del Montpensier y lo va a hablar claramente de ella, ¿no? Bueno, ¿por qué momento vas? ¿En qué instante? ¿Vas al 30%, al 20%, al 50%? ¿O no sabes porque no sabes tampoco la longitud de la historia? Sí, más o menos es la longitud, porque esta sí es lineal. Con lo cual ahora mismo iré sobre un 40% de la novela. Bueno, qué maravilla. ¿Estás deseando sentarte a escribir o eres un tipo metódico o es según te viene la inspiración? A mí me han preguntado que cómo saqué esta historia, y esta historia la he sacado yo a base de pensarla por la noche y saber que escribir las 3 páginas al día siguiente. No era una historia preconcebida. Un día aparecieron 2 personajes femeninos en la novela, que fueron Davinia y Che, rompieron literalmente la novela, rompieron la historia porque la fuerza con la que habían aparecido era increíble, y ellas son las que me contaron la novela. Son los personajes míos los que me cuentan la novela, yo no creo. Qué maravilla. Qué maravilla. Me gustaría que el cerebro de un escritor se pudiera, no sé, se pudiera proyectar en una pared en blanco y ver lo que pasa por vuestras cabezas, porque es algo que envidio, el poder de crear literatura. La verdad es que es un reto muy bonito, el ponerse delante de un folio en blanco y decidir o saber. Y ya te digo, nunca se sabe, el día anterior no lo sabes, qué vas a escribir, ¿no? Qué vas a plasmar. Pues si me apetecía adentrarme en el retratista de los niños muertos, en los tiempos del porvenir, ahora me apetece muchísimo más. Manuel Aparicio Villalba, un sevillano al que las cosas le van muy bien en la creación y esperemos que también en las ventas, porque es importante también que la novela se venda, ¿verdad? Sí, es muy importante, pero vamos, ya la satisfacción personal la tengo. La satisfacción personal me lo da la gente que la ha leído y que la está considerando como una joya. Qué bueno, me gusta esa frase. Manuel, enhorabuena, ya está en los establecimientos del ramo de Ediciones Alfar, El retratista de los niños muertos en los tiempos del porvenir. Manuel, que nos sigamos escuchando. Muchas gracias, Agustín. Un abrazo muy fuerte.